Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Juan José Romero Zúñiga. Soy profesor en la Universidad Nacional, soy médico veterinario, doctor en epidemiología y profesor también de epidemiología durante los últimos cerca de 25 años. Voy a hacer una serie de videos que tratan sobre algunas bases estadísticas de amplia utilidad para ciencias de la salud. Eh, mm, Antes de empezar, creo que es importante hablar un poco sobre qué o cuál es la motivación de conocer, de saber sobre estadísticas, aunque sean básicas, para trabajar, para estudiar durante las carreras que tienen que ver con las ciencias de la salud y las ciencias de la vida. Empezaríamos diciendo que la estadística es fundamental para la creación del conocimiento de manera consciente y crítica. La estadística es la que posibilita la creación de conocimiento bajo la evidencia empírica, es la que fundamenta al método científico, de manera tal que si vamos a actuar como científicos investigadores o como científicos aplicadores del conocimiento, necesitamos conocer de la estadística mínima necesaria para poder comprender lo que leemos, para hacer una lectura crítica de los documentos que llegan a nuestras manos y a partir de ahí ir incrementando el conocimiento y también realizando investigación. Podríamos decir que en general también todas las personas necesitan conocer algunas bases de estadística, porque si las matemáticas convierten a la persona, al sujeto, en un ciudadano más libre, más crítico, más consciente, pues las estadísticas les ayudan a tomar decisiones. Y pues en carreras de ciencias de la salud y de la vida definitivamente necesitamos de ellas. Muchas veces nos encontramos con figuras, gráficos, tablas o textos como los que les presento acá. Y nosotros probablemente quisiéramos comprender muy bien lo que ahí se presenta o incluso llegar a escribir cosas como las que aquí se presentan. Probablemente yo diga que los gráficos que estamos observando ahí no son necesariamente los que a mí más me gustan. Sin embargo, tienen un sentido, pretenden explicar algo. La cosa es si efectivamente logran llegarle al lector de manera tal que lo que se pretende presentar en el gráfico está ahí plasmado. Lo mismo podríamos decir de un texto en el que pretendemos resumir algunos resultados. En primer lugar, saber cómo plantear un resultado, pero también saber si la forma en la que hemos llegado a ese resultado desde el análisis de los datos es el correcto. Construir una tabla cuando somos investigadores lleva un gran arte, pero también es importantísimo tenerlo claro cuando somos lectores. Comprender bien un promedio, comprender muy bien una desviación estándar, comprender muy bien un porcentaje, ¿sí? Algo tan sencillo como eso, en apariencia sencillo, resulta ser fundamental y para eso, pues necesitamos un conocimiento, al menos básico, de lo que sería la estadística. De nuevo, tablas o gráficos como los que estamos observando acá eh, son fundamentales de comprender muy bien. Si se nos presenta un intervalo de confianza, ¿qué significa un intervalo de confianza? Ya sea que lo veamos aquí en forma de números, como lo estamos observando acá para los ORs, o si los estamos observando de manera gráfica para una prevalencia. Un intervalo de confianza para una prevalencia de manera gráfica. Bueno, cómo graficarlo está muy bonito, pero también cómo comprenderlo es al menos elemental y básico.
Entonces, voy a comenzar haciendo un repaso muy rápido de algunos conceptos básicos sobre estadística, básicamente de estadística descriptiva. Lo primero es que tenemos que reconocer que los datos que se recogen para distintos eventos no tienen todos la misma distribución. Todos quisiéramos que probablemente tuvieran la distribución normal, esa que estamos observando acá encerrada en ese óvalo. Esa es la distribución normal, la gaussiana, la que casi todos conocemos. Pero resulta que muchas veces no tienen los datos esta distribución, sino que tienen una distribución como la de student o una log normal o una de chi cuadrado o una distribución gamma. Vean que la de gamma y la de chi cuadrado son muy parecidas, pero tienen alguna diferencia que es muy sutil probablemente, pero que en realidad es importante. La distribución beta podría decir uno que es como una distribución gamma inversa o complementaria. La distribución de Weibull, alguien podría decir, bueno, esa distribución de Weibull es casi normal, pero no lo es si observamos los datos de la cola izquierda o los datos de la distribución de los cola izquierda, cola derecha. La distribución exponencial, que puede ser como en este caso, positiva o eventualmente, digo negativa, pero que eventualmente podría ser positiva. Vean la geométrica, la binomial, la hipergeométrica, la binomial negativa. Esta binomial negativa que tiene importancia fundamental en quienes hacemos epidemiología, estadística en epidemiología. Entonces, estamos hablando de muchas formas en la que los datos se distribuyen y que no necesariamente todas son normales. Sin embargo, tendemos a aplicar estadísticas desde la normalidad cuando no necesariamente es así. Entonces, la distribución normal es más o menos esta que tenemos acá. ¿Y por qué digo más o menos? Porque esta es una distribución normal perfecta, en la que tenemos un promedio, un valor central que tiene valor cero. Decimos valor cero porque las distancias desde este punto medio hacia la izquierda y a la derecha, cuando se suman, ¿sí? El resultado da cero. Entonces, es importante que no siempre va a ser así. Podríamos tender a tener una pequeña asimetría hacia la izquierda o hacia la derecha, y aún así podríamos decir que los datos ajustan con cierta normalidad. En una curva normal perfecta, vamos a tener el 68% aproximadamente de los datos entre menos una y más una desviación estándar. Aquí, digamos, la letra mu o la letra mu, perdón, significa el promedio y el sigma significa la desviación estándar. Entonces, menos una, menos dos o menos tres desviaciones estándar hacia la izquierda, vamos a tener 34, 14 y 2.15 aproximadamente por ciento de los datos hacia la izquierda, y a más una, más dos y más tres desviaciones estándar, la misma cantidad proporcional, pero en el sentido positivo. Esto es una distribución normal y generalmente hacemos análisis estadístico desde la normalidad, insisto, cuando ya vimos que no todos se distribuyen normal. Por ejemplo, podríamos tener asimetría negativa, que si ustedes se fijan, la media, la moda y la mediana, que son las tres medidas de tendencia central, recordando que la moda es el dato que más se repite, que la mediana es el valor que corta en el 50% a los datos, o sea, en la pura mitad a los datos, 50% van a quedar a la izquierda, 50% van a quedar a la derecha de la mediana, y la media, que significa el valor promedio, no están en el mismo punto.
Y si ustedes, en el caso de la asimetría negativa, lo que tenemos es una cola hacia la izquierda, mientras que en la simetría positiva lo que tenemos es una cola hacia la derecha. Entonces, en la simetría negativa, la mayoría de los datos, ¿sí?, son altos, mientras que en la asimetría positiva, la mayoría de los datos suelen ser más bien bajos. Pensando que en el eje de las X, la escala va a ir incrementando en valor de izquierda hacia derecha. Podemos decir que una asimetría que está entre el valor de -1 a +1 en su estimación es excelente o muy buena. Si está entre -2 a -1 o entre +1 a +2 es aceptable, y si está si es menor a -2 o si es mayor a +2 ya es una asimetría considerable, y por lo tanto ya nos estamos alejando de lo que podríamos decir una distribución normal. De cualquier manera, existen métodos estadísticos como Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk o Shapiro-Francia, que nos permiten estadísticamente tener un dato exacto o una estimación de los datos de normalidad. También existe el concepto de la kurtosis, que básicamente tiene que decir cuán cercanos están los datos al promedio o cuánto se alejan de él. El mesocúrtico, que es el que tenemos acá la imagen en el centro, la curva del centro, es la que más se acerca a la distribución normal más perfecta, ¿verdad? Entonces tenemos una distribución en que los datos se distribuyen hacia la izquierda o la derecha, o hacia el menos o el más, de forma, digamos, más aceptable. El leptocúrtico, ¿sí? En el leptocúrtico, que es el que está más agudo, pues entonces estamos pensando que los datos se agrupan mucho en torno a la mediana, mientras que el platicúrtico, más bien los datos extremos se alejan mucho de ese promedio. Y la interpretación es muy parecida al de la simetría, ¿verdad? Si estamos entre -1 y +1, es muy bueno o excelente. Entre -2 a -1 o entre +1 y +2 es aceptable. Y si es menor a -2 o mayor a -2 es considerable. Y entonces ya estamos hablando, digamos, de una kurtosis bastante alta. No quiere decir que la distribución no sea normal. Lo que quiere decir es que tenemos una distribución normal, pero con datos altamente extendidos. Ya hemos hablado un poco de la desviación estándar mientras hablábamos de la distribución normal. Bueno, la varianza y la desviación estándar o la desviación típica tiene dos formas, una poblacional y una muestral. Si ustedes se fijan en la distribución, perdón, en la desviación estándar poblacional, no tenemos el sombrerito que tenemos sobre esta X que tenemos en la muestra, y estamos hablando en general que lo que esta varianza voy a enfocarme, perdón, en la desviación estándar. Básicamente lo que tenemos es una suma de las diferencias de cada una de las observaciones con respecto al promedio, pero las vamos a elevar al cuadrado. ¿Por qué las elevamos al cuadrado? Bueno, porque tenemos si nosotros hacemos la suma, pues nos va a dar un resultado igual a 0. Y la otra cosa es que tenemos una diferencia a la izquierda, otra diferencia a la derecha. En la desviación estándar poblacional, si se fijan, el denominador es n mayúscula, que quiere decir la totalidad de las observaciones. Cuando nosotros observamos un valor n mayúscula en una publicación, nos referiremos o estaremos leyendo que se trata del total de sujetos presentes en esa población.
Si tenemos una n minúscula, estaremos hablando de una muestra y le restaremos 1 pensando que lo que estamos haciendo es restándole un grado de libertad a la estimación. Bueno, pues entonces la varianza, si ustedes se fijan, es una elevación al cuadrado de la desviación estándar. Si ustedes se fijan aquí, desviación estándar, el símbolo es sigma, la varianza es sigma al cuadrado, o si es en la muestra, pues S solito, y en la muestra es S al cuadrado. ¿Ok? Bueno. Luego tenemos los percentiles como medidas de posición. Y son medidas de posición, ¿verdad? La media, la moda y la mediana, decíamos, ¿sí? La media, la moda y la mediana son medidas de tendencia central. La desviación estándar es una medida, bueno, la kurtosis es una medida también de cómo se distribuyen los datos. Tienen que ver con el análisis de la normalidad de los datos. Igualmente la asimetría, pero la desviación estándar y la varianza son medidas de dispersión, son las medidas típicas de la dispersión. Luego tendremos los percentiles, que son medidas de posición, porque nos dicen porcentualmente qué cantidad de datos van a estar a la derecha o a la izquierda de ese percentil. Si nos fijamos en esta curva normal, como veíamos hace un rato, tenemos la media, es el valor 0, y luego tenemos menos 1, menos 2, menos 3 desviaciones estándar, o más 1, más 2, más 3 desviaciones estándar, y hasta más 4 o menos 4. Y ahí tenemos la distribución proporcional de los datos. ¿Ok? Entonces, si vemos los porcentajes acumulativos que están marcados aquí, se referirán al porcentaje aproximado de los datos si nos movemos de izquierda a derecha. Entonces vean cómo nosotros vamos a tener cerca del 16% de los datos hasta menos 1 desviaciones estándar. Vamos a completar al 50% de los datos cuando estamos en la media, le sumamos otros 16, le sumamos otros 14 y finalmente le sumamos 2.14 y 1 para completar al 100%. Entonces, si nosotros nos ubicamos en los percentiles, ¿sí? Si nos ubicamos acá en los percentiles, vean ustedes que pues lo que estamos haciendo es indicando qué porcentaje de observaciones están a la izquierda o a la derecha de ese punto. Por ejemplo, si nosotros tomamos el percentil 95 que está acá, nosotros diríamos que aproximadamente, disculpen que no tengo muy buen pulso para marcar, voy a ver si lo logro aquí, más o menos aquí, ajá. Entonces, aquí lo que yo estoy diciendo es que esta área gris que estoy marcando representa el 5% de los datos que están a la extrema derecha, o sea, el 5% de los datos que son más altos. Si yo hiciera lo mismo del otro lado, pues voy a tener aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente el 5% de los datos y serían los más bajos, ¿verdad? Entonces a veces uno le pide al sistema que me dé el percentil 5 y el percentil 95 para conocer cómo están esos datos extremos. A veces lo hacemos con el 99 y con el 1 para conocer los más extremos. Muy relacionado con los percentiles está el concepto del rango intercuartil. Los cuartiles son el resultado de dividir el 100% de las observaciones en 4, por eso se llaman cuartos cuartiles. Y los vamos a representar con la letra Q
Y entonces tenemos Q1, Q2, Q3, Q4. ¿Ok? Ahora, no hay un Q4 en realidad, perdón, hay Q1, Q2 y Q3, porque tendremos el espacio entre 0 y el Q1, el espacio entre Q1 y Q2, el espacio entre Q2 y Q3 y el espacio en Q3 y el 100%. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué es importante el rango intercuartil? Bueno, porque esta es la medida que vamos a utilizar cuando nuestra distribución no es normal. Si cuando utilizamos la distribución, cuando hacemos análisis con la distribución normal, nuestra medida de dispersión es la desviación estándar, y esa es la que reportamos o esa es la que leemos. Cuando la distribución no es normal, el valor que utilizaremos o el valor que leeremos es el del rango intercuartil, porque lo que ocupamos son datos de posición y queremos saber en dónde está ese 50% de los datos y cómo se distribuyen alrededor de la mediana. ¿Ok? Entonces, la mediana sería nuestro Q2. ¿Ok? Si lo vemos, no está marcado porque la mediana es nuestro valor Q2. Otros conceptos importantes son el de razón, proporción y tasa. En estadística descriptiva es importante conocer estos tres conceptos. Una razón es básicamente un cociente, es una división, es el resultado de una división. Nada más que las observaciones que están en el numerador no están incluidas en el denominador. Son unidades diferentes. Por ejemplo, acá tenemos, bueno, si queremos saber cuántas camas hay por médico, dividimos la cantidad de camas entre la cantidad de médicos y sacamos la razón de camas por médico. Existe una razón de masculinidad, por ejemplo, que esa es clásica de cuántos hombres hay por cada mujer en una población X. Entonces, aquí lo fundamental es tener claro que las observaciones del numerador, las unidades son diferentes del numerador, aunque podríamos tener las mismas unidades, nada más que en dos grupos diferentes, como por ejemplo en la razón de prevalencias. En la razón de prevalencias, como vamos a ver más adelante, tenemos la prevalencia de evento en los hombres y la prevalencia del evento en las mujeres. Entonces, las observaciones del numerador no están incluidas en el denominador. Igual podríamos hablar del odds ratio. ¿Sí? El odds ratio o la razón de posibilidades, lo que tenemos es la posibilidad de enfermedad según la exposición versus la posibilidad de enfermedad dada la no exposición. ¿Sí? Son unidades que son las mismas, pero en grupos diferentes y por lo tanto hacemos una razón. El riesgo relativo, la razón de tasas o la razón de peligros, hazard ratio, también son razones. Y es importante conocer ese concepto. Luego tenemos las proporciones, que quizás son las que son más cercanas a nosotros, nada más que generalmente las multiplicamos por 100 y entonces hablamos de porcentajes, pero la proporción es un cociente en el que el numerador forma parte del denominador. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 32,000 habitantes y queremos saber cuál es la proporción de personas que han sufrido un infarto. Tenemos 1,789 que han sufrido un infarto dentro del total de 32,000 habitantes y entonces decimos que tenemos 0.0506, perdón, 0.056. Si nosotros quisiéramos hacerlo un porcentaje, pues lo multiplicamos por 100 y tendríamos el 5.6%. ¿Okay? La tasa es muy parecido a una proporción porque el numerador forma parte del denominador, pero
incluiremos el tiempo y el lugar. Usualmente hablamos de la cantidad de personas expuestas, o sea, de sujetos a riesgo, y vean cómo nosotros estamos incorporando el concepto de riesgo o de pacientes a riesgo, de personas a riesgo, y la cantidad de casos serían los casos nuevos, o sea, los casos incidentes. Y entonces a partir de estos casos incidentes y de la contabilidad de la cantidad de días o de las unidades de tiempo, que pueden ser horas, días, semanas, meses, años, que aportan los pacientes al riesgo, se obtendría esta tasa. Digamos que este concepto de tasa que estamos viendo ahí es el de la tasa de incidencia, lo que se llama la densidad de incidencia. Pero podríamos tener una incidencia más simple, más básica, como la incidencia acumulativa, en la que no expresaríamos los resultados ni plantearíamos el denominador en términos de días a riesgo, sino como el valor medio de sujetos a riesgo durante todo el periodo. Finalmente, o casi terminando, pues tenemos las tablas de contingencia. Las tablas de contingencia son fundamentales en el conocimiento básico de muchos eventos que nosotros analizamos o que vemos analizados en la literatura. La tabla de contingencia, digamos que, y que generalmente se le llama de 2x2, es porque tiene estas 4 casillas, ¿sí? En las que tendríamos generalmente sobre el eje de las columnas al evento, y en la columna izquierda el evento presente, y a la columna derecha el evento ausente. Asimismo, tendremos sobre las filas la exposición. Usualmente, en la fila superior, la exposición presente, y en la fila inferior, la exposición ausente. Y por un formalismo, diríamos que tenemos la casilla A, la casilla B, la casilla C y la casilla D, que representarán nuestros pares de evento presente, exposición presente, evento ausente, exposición presente, evento presente, exposición ausente, y evento ausente, exposición ausente. Generalmente se lee como fila por columna, y entonces nosotros haremos una lectura como, bueno, exposición presente, ¿sí? Exposición presente, evento presente, o sea, de la cantidad de personas, animales o cosas que tienen la exposición presente, ¿cuántos presentan el evento? De los que tienen la exposición ausente, ¿cuántos presentan la enfermedad o el evento? De manera tal que calcularemos, si ustedes se fijan, la razón de prevalencias o el riesgo relativo, vamos a hablar de, aquí tengo que hacer esta corrección, ustedes me disculpan un segundito, listo, ya está, problema resuelto. En la razón de prevalencias tendremos la prevalencia en los expuestos sobre la prevalencia de los no expuestos. Vean que es una razón. Tenemos expuestos en el numerador y no expuestos en el denominador, a pesar de que sigamos hablando de prevalencias, pero son poblaciones distintas. Lo mismo con el riesgo relativo. Estamos hablando de la incidencia en los expuestos sobre la incidencia en los no expuestos. Son poblaciones distintas a pesar de que estemos hablando de la misma unidad, que son incidencias. ¿Ok? Y luego tenemos el odds ratio, que es un concepto un poquito más complicado, en el lo que tenemos son posibilidades, pero básicamente es la posibilidad de que se presente la enfermedad, sí, perdón, de que se presente el evento con respecto a que esté presente la exposición versus que esté ausente.
¿Ok? Entonces tengo el evento en los expuestos sobre el evento en los no expuestos. Estoy trabajando sobre la columna de la izquierda, mientras que en el denominador estoy hablando de la columna derecha. Con las tablas de contingencia se logran muchísimos cálculos. Esto es esencial en la vida, en la comprensión de la medicina, de muchas de las ciencias de la salud en general y de las ciencias de la vida. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, comparaciones de porcentajes, lo que estamos es comparando la cantidad de sujetos que tienen el evento entre el total de los sujetos expuestos contra la cantidad de sujetos o el porcentaje o la proporción de sujetos que tienen el evento a pesar de que tienen la exposición ausente. Porque tenemos que ver siempre las dos partes de la historia. Si yo me quedo solo con los que presentan el evento, estoy perdiéndome la otra mitad de la historia. Si yo me quedo solo con los que tienen la exposición presente, me estoy quedando solo con una parte de la historia. Tengo que ver las dos caras o las dos partes de la historia generalmente. ¿Cómo vamos a trabajar este set de videos? Pues vamos a trabajar videos cortos, no más de 20 a 25 minutos. No entraremos en detalles teóricos. Básicamente vamos a trabajar en lo que es la aplicación práctica, o sea, cómo se calcula. Vamos a trabajar con software libre o de alta amigabilidad. Vamos a ver que vamos a trabajar eventualmente, bueno, vamos a trabajar con dos software estadísticos específicos de estadística. Una parte vamos a trabajar con Excel y otra parte la podríamos trabajar eventualmente con un programa que se llama OpenEpi. Los procedimientos se explicarán a una velocidad razonable. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de con la grabación devolvernos, detenernos, analizar, repetir y no requiere entonces de ir a una velocidad muy lenta. No hay tareas ni ofrecemos ejercicios de práctica. Básicamente la idea aquí es que uno, digamos en mi caso, yo voy a presentar la forma en la que se pueden hacer los procedimientos para que ustedes con sus datos los realicen y vayan de una vez ganando en el análisis de sus propios datos. Vamos a utilizar, como les decía, el software Jamovi y el software Infostat. El software Jamovi, aquí está el enlace, jamovi.org, jamovi.org. Es un software gratuito, es para estadística, es abierto. De hecho, para los que conocen R, hay muchos procedimientos de Jamovi que están basados en formas abiertas de R, nada más que puestos en un lenguaje muy sencillo. Ustedes lo pueden descargar, bueno, lo pueden trabajar en la nube o lo pueden descargar. Yo lo utilizo descargado en la computadora, nada más hacen clic aquí y entonces bajan el instalador y una vez que han bajado el instalador, pues lo instalan en su computadora. No va a tener mayor dificultad. Vamos a hacer un video en el que voy a explicar los elementos más básicos de Jamovi, a pesar de que de por sí, posteriormente, cuando estemos haciendo los cálculos, vamos a ir viendo algunos detalles de él. También voy a utilizar en el curso Infostat, que es un paquete estadístico que me gusta mucho porque es muy simple, muy amigable, es casi gratuito, cuesta $50 la licencia, es muy poderoso en el análisis en realidad, pero también si no lo quieren comprar hay una versión estudiantil o una versión libre. Entonces, si lo queremos comprar, pues iremos a descargarlo. Hay una versión en español, una versión en inglés.
Si uno sigue las instrucciones, pues puede comprarlo o puede uno bajar una versión estudiantil de forma gratuita. ¿Ok? La versión estudiantil gratuita permite hacer ciertas cosas que la versión libre no. Creo que la versión estudiantil, por ejemplo, permite hacer copias de los resultados a un documento de Word o a una tabla de Excel, mientras que la versión libre no lo permite. Nada más que la versión estudiantil tiene ciertos procedimientos estadísticos que no permite hacer, precisamente por ser gratuita. Em, entonces, pero sigue siendo una herramienta muy, muy poderosa y que a mí me gusta y por eso lo vamos a utilizar. Y como les decía, también para algunas cosas que tienen que ver con tablas de 2x2, voy a utilizar este programa que se llama OpenEpi, que es de acceso gratuito y que nos vamos a concentrar mucho en esto de la tabla de 2x2 únicamente en esta parte del menú y con eso vamos a desarrollar muchísimo material. Em, por lo demás, ahí les queda mi contacto por si tienen alguna duda, surge alguna inquietud o tienen alguna recomendación. Muchísimas gracias.